Todo comenzó cuando mi abuelo Mateo falleció el verano pasado. Él era un hombre solitario, un ingeniero eléctrico jubilado que pasó los últimos 40 años de su vida encerrado en el sótano de su vieja casa en el campo. Mi familia nunca supo realmente en qué trabajaba. Solo sabíamos que estaba obsesionado con las radios de onda corta y los equipos de comunicación antiguos. Cuando nos tocó vaciar la casa, yo me encargué del sótano. El sótano olía a ozono, polvo y tabaco rancio. Estaba lleno de estanterías metálicas que se doblaban bajo el peso de osciloscopios, transmisores y cajas llenas de válvulas de vacío. En el centro de la habitación había un escritorio enorme con 3 monitores CRT apagados y una silla de cuero desgastada. Mi abuelo no era un acumulador desordenado. Todo estaba meticulosamente etiquetado con códigos que yo no entendía. Parecía más un laboratorio que un sótano. Mientras movía una pila de manuales técnicos sobre el escritorio, encontré una caja de madera de nogal, pulida y pesada. No tenía cerradura, solo una bisagra de bronce. Dentro, en lugar de joyas o documentos, había una sola grabadora de cinta de carrete abierto, una Nagra cuarto S, impecable, como si hubiera sido fabricada ayer. Debajo de la grabadora había un cuaderno de notas con tapas rojas y una sola cinta de audio de 1/4 de pulgada. Abrí el cuaderno. La letra de mi abuelo era nerviosa, casi ilegible en algunas partes, muy diferente a la caligrafía técnica que usaba en sus planos. La primera entrada databa de 1982. Decía: «Finalmente lo escuché. No es ruido atmosférico. No es interferencia estática. Hay un patrón. Está entre las frecuencias comerciales y las militares. Una banda de silencio que no debería existir. He decidido llamarla la frecuencia cero». A medida que pasaba las páginas, la obsesión de Mateo se hacía evidente. Pasó años construyendo antenas especiales, filtros y amplificadores solo para sintonizar esa banda específica. Describía la frecuencia cero no como un sonido, sino como una presencia. No es un mensaje, escribió en 1988. Es una huella, como el eco de una puerta que se cierra en una habitación vacía. Pero la habitación es nuestro universo. Las últimas entradas, de principios de este año, eran aterradoras. «Me están respondiendo», decía una nota temblorosa de marzo. «He empezado a enviar pulsos de sonar en la banda, y algo está devolviendo los pulsos. No es un eco matemático. El retraso cambia. Está aprendiendo mis patrones». La última página solo tenía una frase, escrita en letras grandes y desesperadas. «Nunca debí usar el micrófono». Con el cuaderno abierto y el pulso acelerado, miré la grabadora Nagra y la cinta solitaria. La curiosidad, ese defecto familiar que mi abuelo y yo compartíamos, fue más fuerte que la prudencia. Conecté la Nagra a un par de auriculares de estudio pesados que estaban sobre el escritorio y, con cuidado, enhebré la cinta en los carretes. La cinta estaba etiquetada simplemente como Contestación 0, 14 de mayo. Apreté el botón de play. El carrete comenzó a girar lentamente. Durante los primeros minutos, solo escuché el siseo suave y constante de la cinta magnética. Luego, un zumbido de baja frecuencia comenzó a crecer. Era un sonido profundo, casi físico, que hacía vibrar los auriculares. No era estática, era un tono puro, oscilante, que parecía provenir de una distancia infinita. Era el sonido del vacío absoluto. Entonces, el tono se interrumpió. Escuché la voz de mi abuelo, captada por el micrófono estático de la sala. Su voz sonaba vieja, cansada, pero llena de una determinación maníaca. «Esta es la prueba 42. Estoy transmitiendo en 0.04 Hz. Si estás ahí, si puedes oírme, solo haz un sonido, cualquier cosa, un pulso, un clic». El silencio que siguió en la grabación fue asfixiante. Pasaron 5 largos minutos de siseo atmosférico en la cinta. Estaba a punto de detener la grabación, pensando que mi abuelo había perdido la cabeza cuando el tono de baja frecuencia regresó. Pero esta vez fue diferente. No era un zumbido constante. Se rompió en un patrón rítmico. 3 pulsos cortos, una pausa, 3 pulsos largos, una pausa, 3 pulsos cortos. SES. El código Morse más básico. Mi abuelo, en la grabación, contuvo el aliento. Escuché el sonido de su silla chirriar. «Oh, Dios mío», susurró. Me escuchó.
Pero la grabación no terminó ahí. El patrón rítmico cambió. Ya no era Morse, era algo más complejo. Un sonido chirriante, metálico, como dos placas tectónicas frotándose una contra la otra, modulado de una manera que recordaba vagamente a una voz humana. El sonido creció en intensidad hasta volverse insoportable, incluso a bajo volumen. Era una cacofonía de gritos sintetizados, frecuencias discordantes y un ritmo cardíaco lento y pesado subyacente. En medio de ese caos, creí escuchar una palabra, repetida una y otra vez, con una entonación mecánica y desprovista de emoción. Una palabra en un idioma que no existía, pero que mi cerebro tradujo instantáneamente como abre. La grabación se cortó abruptamente con un estruendo metálico ensordecedor en la cinta, seguido de un grito ahogado de mi abuelo y el sonido de algo pesado cayendo. Me quité los auriculares de un tirón. El corazón me martilleaba en el pecho. El sótano, antes solo polvoriento y viejo, ahora se sentía amenazante. Las sombras parecían más densas alrededor del escritorio. Me quedé quieto, escuchando el silencio real del sótano. Nada, solo mi propia respiración agitada. Decidí que había tenido suficiente. Me levanté para irme, planeando llevarme el cuaderno y la cinta, cuando noté algo extraño en uno de los monitores CRT apagados. Mi reflejo no estaba allí. El vidrio estaba oscuro, pero había algo más detrás de la oscuridad. Una pequeña luz verde comenzó a parpadear en la esquina inferior del monitor central. Un cursor. Un simple cursor parpadeante sobre un fondo negro. El equipo estaba desenchufado. Yo mismo había quitado los cables de la pared para mover el escritorio. Pero ahí estaba, parpadeando rítmicamente. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. SOS. Aterrorizado, retrocedí hacia las escaleras, pero mis ojos se fijaron en el escritorio. La grabadora Nagra, que yo había detenido, comenzó a girar de nuevo por sí sola. No estaba reproduciendo. El indicador de Record, grabar, estaba encendido en rojo brillante. El micrófono estático sobre el escritorio estaba activo. Estaba grabando mi respiración, mis movimientos en el sótano. Recordé la advertencia del cuaderno. Nunca debí usar el micrófono. Mi abuelo no solo había escuchado, él había abierto un canal. Él había transmitido su propia voz, su propia esencia en la frecuencia cero, y algo la había usado como un ancla para cruzar. La Nagra no estaba grabando el sonido de la habitación, estaba grabando mi presencia para enviarla de vuelta. En ese momento, el tono de baja frecuencia que había escuchado en los auriculares comenzó a llenar el sótano real. No venía de los altavoces, venía de las paredes, del suelo, del aire mismo. Era tan fuerte que mis dientes empezaron a vibrar. Los monitores CRT se encendieron de golpe, mostrando solo estática visual, pero la estática formaba patrones que parecían rostros gritando. Grité y corrí hacia las escaleras del sótano. Tropecé con una caja de válvulas, pero no me detuve. Llegué a la puerta de la planta baja e intenté abrirla, pero estaba trabada, como si alguien la sostuviera desde el otro lado. El tono en el sótano cambió de nuevo a ese chirrido rítmico y metálico. La voz mecánica volvió a surgir de la nada, inundando la habitación. «Ya estás aquí. Abre». Con una fuerza nacida del pánico puro, arremetí contra la puerta. La bisagra cedió y caí al pasillo de la casa principal. Me levanté y corrí hacia la puerta de la calle, saliendo al aire libre de la tarde. No me detuve hasta que llegué a mi coche. Cerré las puertas con seguro y me quedé allí, temblando, mirando la casa en silencio. Esa misma noche llamé a una empresa de demolición y pagué 3 veces el precio para que derribaran la casa y llenaran el sótano con hormigón al día siguiente. No permití que nadie entrara a sacar nada. La Nagra, el cuaderno, el equipo de Mateo, todo quedó sepultado bajo toneladas de cemento. Pensé que con eso terminaría la pesadilla. Han pasado 3 meses desde la demolición. He intentado convencerme de que todo fue una alucinación por el estrés y el duelo. He vuelto a mi vida normal en la ciudad. Pero hay un problema. La frecuencia cero no se quedó en el sótano. A veces, cuando hay mucho silencio, como a las 3 de la mañana, empiezo a escuchar un zumbido de baja frecuencia en mis oídos. No es tinnitus, es el zumbido de la Nagra. Si me concentro, puedo escuchar el siseo de la cinta.
Y ayer, mientras conducía mi coche por la autopista, la radio, que estaba apagada, se encendió sola. No escuché música, escuché el chirrido metálico. Y luego, una voz, débil, muy débil, pero inconfundible. No era la voz de mi abuelo, no era la voz mecánica. Era mi propia voz, grabada, repitiendo una y otra vez. Nunca debí usar el micrófono. Ahora sé lo que Mateo quiso decir. Él no estaba transmitiendo en la frecuencia cero. Él estaba siendo grabado por ella. Y yo también. La frecuencia cero no es un lugar en el espacio, es un parásito que necesita atención para alimentarse. Y yo le di toda mi atención. Sigue grabando. Y sé que, eventualmente, el carrete de mi vida llegará a su fin, y algo pulsará el botón de replay.